en nuestro laboratorio, que es el Lincoln. Yo lo nombré con el nombre de mi profesor en Pensilvania, que fue el doctor Robert Kenney, un tipo que muchos lo conocen, otros más jóvenes probablemente no lo conozcan, pero sepan que mucho de lo que nosotros hacemos todos los días un poco lo desarrolló Robert Kenney. Y yo siempre hago este chiste porque me divierte. Jaime Roldán, que es mi mano derecha desde hace muchísimos años, yo siempre digo que lo cloné porque es muy parecido. Pero básicamente la idea de la transferencia de embriones empezó a fines de los 80 como una idea de algunos criadores. En ese momento era una tecnología muy instalada en algunas universidades, además como herramienta de investigación en Inglaterra, en Davis, en California. La idea no era mala, la idea era lograr sacar de una yegua que estaba jugando al polo un embrión y ponérselo a una receptora para que la yegua pudiese seguir jugando al polo mientras la receptora criaba ese potrillo. La idea era brillante y parecía bastante fácil, aunque después no lo fue tanto, pero inmediatamente se logró instalar a las transferencias de embriones como una herramienta de selección y como una forma de que los criadores y sobre todo los polistas ganaran tiempo. Permitía que de una yegua sacáramos primero un embrión y un potrillo, después nos dimos cuenta que se podían sacar 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, y sobre todo utilizando muchos padrillos. Entonces imagínense lo que es esto como herramienta de selección. Hubo casos que todos hemos tenido de yeguas que daban 5, 6, 7, yo he tenido una que sacó 13 preñeces en una sola temporada. O sea que por ahí en 1 o 2 temporadas la yegua daba más preñeces de lo que podría haber dado en toda su vida reproductiva. Y la tecnología obviamente que evolucionó. Esta es una foto mía de hace 100.000 años. Imaginen, vean ese sistema, era un sistema muy casero, simplemente colectábamos todo el líquido del útero, después de haberlo llenado de líquido lo colectábamos en una probeta, dejábamos que ese embrión sedimentara o lo filtrábamos y lo transferíamos. Una técnica muy lenta, poco práctica. Ya en el 2001 habíamos evolucionado hacia un sistema cerrado con filtros. Y a medida que empezamos a trabajar en forma más industrial en la Argentina, vimos que nos teníamos que adaptar a este país. La técnica venía muy cara, muy compleja, llena de insumos que acá en Argentina no había, y nosotros teníamos que abaratarlo y simplificarlo. Y yo creo que ese, mirando para atrás, fue el gran mérito de los veterinarios argentinos de esa época, haber logrado adaptar al medio rural una técnica que pertenecía al ámbito académico. Simplemente para resumir un poco los flashings, para aquellos que estén interesados en alguna vez hacer transferencia de embriones, les diría que más allá de que lean los papers, miren lo que se hace acá en Argentina porque es lo que realmente se puede hacer. Nosotros usamos catéteres, estos catéteres son cortos, pero los prolongamos con un pedazo de silicona. Estos catéteres tienen un costo de $2, en cambio los otros catéteres que uno ve en los papers valen 60, 70, 80 dólares. Los filtros nosotros los reusamos muchísimas veces. Las tubuladuras las preparamos nosotros, las hacemos más cortas, que son mucho más prácticas. Los guantes también los esterilizamos nosotros, todo esto utilizando bioleno, óxido de etileno, que es un gas que esteriliza por desecación, pero que tiene un poder residual complicado, así que hay que dejarlo ventilar bastante tiempo antes de usarlo. Nosotros hemos tenido problemas de mortalidad embrionaria por materiales mal ventilados, o sea que es una realidad. Ese es el sistema básicamente de la sonda conectada con 2 ramas, una rama más corta que va al filtro y una más larga que va al medio que usamos de lavaje. Nos gusta que estas ramas sean cortas, sobre todo cuando trabajamos en épocas
de temperatura rigurosa, como por ejemplo estos días de frío. Cuanto más larga es la tubuladura, más tiempo hace de refrigerante y mayor es el probable shock térmico que ocurre sobre el embrión. Como flashing, medio de flashing al principio se usaban unas soluciones que eran bastante caras, soluciones comerciales. Poco a poco fuimos cambiando y terminamos utilizando Ringer lactato con resultados muy buenos. Le agregamos un poco de suero bovino, nada más que para darle un poco más de facilidad para el manejo del embrión, pero no cambian los porcentajes de recuperación, con lo cual ahora ni siquiera usamos eso. El catéter, este catéter es de látex, tiene la ventaja de que es muy suave, o sea, es muy poco traumático para el útero y es muy barato. Eso sí, prácticamente podría ser descartable, pero nosotros probamos los balones para estar seguros de que siguen en buen estado, porque las esterilizaciones consecutivas de óxido de etileno las deseca y al final las termina rompiendo. Usamos un poco de lubricante estéril sobre el dorso de la mano, no mucho, apenas lo suficiente como para poder entrar por vagina y avanzar con la punta del catéter hasta el extremo de la vagina y la entrada del cervix, por donde vamos a enhebrar la punta del catéter y ahí inflamos el balón de aire y comenzamos el flash. La búsqueda, normalmente no nos cuidamos tanto como esta foto. Yo necesitaba una foto y Mónica, que es una de las técnicas que trabaja con nosotros, se vistió como no se vestía nunca, jamás tenía el barbijo y todo. Me causó tanta gracia que pongo la foto, pero la realidad es que no lo usamos. Como medio de transferencia usamos medios comerciales, siempre hemos usado Vigro, más recientemente usamos Singro, que es un medio que no requiere refrigeración, los dos son muy buenos, y básicamente lo que hacemos es lavar ese embrión en un par de gotitas de medio y cargarlo en una pajuela de 0,5. Casi cargamos el embrión entre 2 gotas de medio. Para transferir existen distintos métodos, distintos aparatos. Digamos, nosotros siempre hemos usado este tipo de pistola de transferencia vendidas por Actec en Estados Unidos. No sé si son las mejores, nosotros las elegimos por baratas, pero hay de Minitube, de IMB, quizás sean mejores, pero son sensiblemente más caras. Sobre la pistola de transferencia usamos una vaina plástica estéril que recién la rompemos cuando llegamos a penetrar el cervix. Lo que sí considero que es muy importante es la lavada de la vulva y sobre todo del vestíbulo, sobre todo en algunas yeguas que por ahí no tienen la mejor de las conformaciones vulvares. No alcanza con limpiar solamente el exterior de la vulva, sino también el vestíbulo, donde muchas veces encontramos materia fecal. La transferencia no quirúrgica tiene su maña, o sea, no es una cosa muy difícil, pero tampoco es algo que uno puede hacer como si fuera una inseminación artificial. El secreto es pasar el cervix de la manera más inadvertida posible y colocar el embrión dentro del útero sin rayar el endometrio. Entonces lo que nosotros hacemos, en realidad lo que cada uno hace adentro es muy personal, pero lo que yo hago y creo que muchos hacen es, si esta fuera la pistola de transferencia, nos metemos en vagina, encontramos la parte externa del cervix, no le metemos el dedo, como decían los primeros libros, no le metemos el dedo, sino que yo agarro el borde de la parte externa del cervix y una vez que ya sé que la puntita está ahí adentro, tiro de ese borde para atrás, como para que el cervix se me estire
y ahí paso adentro del útero. En algunos casos, si yo ya tengo la certeza de que estoy adentro del útero, deposito el embrión y listo. En otros casos, salgo de vagina, me voy por recto, toco el útero, levanto el borde craneal del útero, mientras que con la muñeca empujo para abajo, porque si no esto tiende a irse así. Entonces levanto así y ahí lo coloco. En una época lo poníamos en la punta del cuerno, hoy sabemos que no tiene ningún sentido. Hay otro sistema que yo no lo he usado, pero que creo que es muy bueno y es muy recomendable para aquellos que recién empiezan, que es el sistema de Wilshire, donde básicamente se hace algo muy parecido a lo que yo les contaba recién con el dedo. O sea, tiene un forceps, que es el de arriba, que tiene un... A ver si acá hay un... Miren lo que es la punta. Con eso se agarra el borde del cervix y se lo estira. Ahora van a ver un video. Ahí está. Primero se abre, eso es un vaginoscopio, obviamente todos lo conocemos. Ahí ven la parte exterior del cervix. Este es un video del doctor Twin Callan, que me lo dio. Lo que él está haciendo, ahí agarró la parte del cervix y está tirándolo para atrás. Y ahora un asistente va a penetrar el cervix y va a depositar el embrión en la luz del útero. Este es un sistema muy simple, no se necesita gran experiencia, no lleva más de 30 o 40 segundos, como vieron, y da porcentajes de preñez muy superiores a los de cualquier persona que recién empiece. Si se comparan los porcentajes de preñez entre alguien experimentado en transferencia no quirúrgica o con el vaginoscopio, probablemente no haya mucha diferencia, pero para alguien que recién empieza es altamente recomendable. Tema receptoras. Las condiciones ya muchas las conocemos, estamos hablando de una edad de 4 a 10 años, obviamente esto es más o menos aproximado, depende muchísimo de la historia reproductiva de la yegua. Una yegua que viene pariendo todos los años y tiene 11 años, yo la voy a seguir usando si es sana y no tiene nada que no me guste. En general paridas, obviamente que sean mansas, sanas, etc. A medida que fue evolucionando la técnica, hubo mayores necesidades porque en el año 2010 aproximadamente, un poco antes, empezaron a sindicarse padrillos, se vendían en fortunas en los remates. Entonces eso hizo que por ahí se compraran padrillos entre 10, 15, 20 personas, y obviamente donde iba el padrillo iban los 20, y eso hizo que nuestro centro y algunos otros crecieran de una manera casi logarítmica. Si miran, por ejemplo, en el año 97, qué sé yo, tomemos cualquier parámetro, veterinarios, éramos 2 veterinarios, Jaime y yo, y en el 2010 éramos 12. Cantidad de preñeces, en el 97 100 y en el 2010 1500. Cantidad total de yeguas en el campo, bueno, hasta 2500 receptoras, 50 padrillos, o sea, una cosa muy grande y a veces difícil de manejar. Eso generó bastante crisis de crecimiento porque la gente mandaba yeguas y no admitían que uno no se las recibiera porque eran dueños del padrillo, eran amigos de no sé qué, que me regaló el servicio, y al final uno no sabía qué hacer con los caballos. Tuvimos crisis de crecimiento, hubo que adaptarse a esas crisis de crecimiento, y una de las cosas que nosotros hicimos y que hoy es moneda corriente es dejar de revisar las yeguas todos los días. Empezar a revisar las yeguas día por medio, simplemente porque no teníamos tiempo de revisarlas todos los días, y además era una manera de evitar el estrés del encierre, etc. En esa época hicimos una comparación entre yeguas revisadas todos los días o yeguas revisadas cada 48 horas. Utilizamos algunos parámetros para decidir las sincronías, como la edad del embrión, que es muy fácil de determinar porque crece muy rápido. También el momento de la ovulación en base a inducciones de ovulación, que ya vamos a hablar un poquito más tarde de eso. Y además usamos también para nuestro beneficio el hecho de que el porcentaje de recuperación embrionaria es el mismo si flasheamos al día 7, al día 8 o al día 9, salvo algunas excepciones, tipo edad de la yegua,
uso de semen congelado, etcétera, etcétera. Pero en general, para la yegua normal, nosotros sabemos que el día 7, el día 8, el día 9, el porcentaje de recuperación es prácticamente el mismo. Bueno, vamos a ir medio rápido con esto. Las ventajas ya las dijimos. Esto fue importante, poder tener algún día de descanso a la semana, porque hasta esa época trabajábamos todos los días. Y otra cosa que fue muy importante a la hora de adaptarnos a ese crecimiento grande que yo les decía, es que otra gran ventaja de las yeguas con respecto a otras especies es que la sincronización entre la donante y la receptora es mucho más laxa. En bovinos, si nosotros sacamos un embrión y tenemos que ponerlo en una receptora, la sincronía no admite demasiado margen. Tiene que ser sincronía 0, sincronía 1 y de ahí no nos podemos mover. En la yegua podemos usar hasta sincronía más 4, o sea, podemos usar una receptora que ha ovulado después de la donante y hasta 4 días. Pareciera como que ese embrión que uno está poniendo es como que sujeta y espera a que llegue el útero a la posición que tiene que llegar. Pero lo que no puede ocurrir es al revés, o sea, que un embrión se ponga en una receptora que ha ovulado antes de la donante. Eso no funciona. Para sincronizar usamos prostaglandinas o inductores de ovulación, HCG o acetato de deslorelina. Ya vamos a volver sobre esto. Y esto es lo que les explicaba recién. Si el día 0 es el día de la ovulación de la donante, nosotros tenemos una ventana, llamamos rango de sincronía, de 4 días, donde cualquier receptora que haya ovulado en esos 4 días la podemos usar. Eso hace que las receptoras nosotros las revisemos 2 o 3 veces por semana en función de las necesidades que tengamos, pero no tenemos que saber exactamente qué día ovula. Y también podemos usar yeguas acíclicas, sobre todo fin de temporada, que las yeguas empiezan a dejar de ciclar, no producen folículos, y bueno, y ahí le suplementamos, le generamos un ciclo artificial con estrógenos, generalmente damos 3 días de estrógenos y progesterona. Entonces, de alguna manera estamos haciendo una mímica de lo que ocurre en un ciclo normal. Este cuadro, empezamos con los números, yo les prometo que muchos números voy a tratar de no usar, pero estos son los años del 97 al 2009. En azul tenemos los flashings, el número de flashings. Vean cómo fue aumentando el número de flashings. Y acá hizo Bloom, ¿no? En 2003, ahí fue donde explotó el centro. Y estas son las preñeces que se fueron logrando. Obviamente con el aumento de flashings también aumentaron las preñeces. Y esta es una curva de eficiencia. Fíjense que hasta determinado punto nosotros pudimos responder con crecimiento a las demandas del mercado. Cada vez era mejor nuestra eficiencia. Y acá, con este pico, la eficiencia se nos vino para abajo. A un punto tal de que yo veía que la cosa ya no funcionaba económicamente. Yo creo que estas curvas son comunes en cualquier aspecto y en cualquier disciplina. Pero es importante que nosotros sepamos que si nos metemos en un lío de estos, no tenemos que crecer tan abruptamente porque si no nos vamos a meter en líos. Para solucionar esas caídas, fíjense, esos son los meses de octubre a abril y la línea esa, fíjense cómo nos caía la producción a partir de fines de febrero, marzo y abril, a 40% de preñez. Nosotros teníamos que solucionar eso de alguna manera porque era lo que nos hacía perder plata. Entonces generamos algunas estrategias que fue tener mayor receptoras asignadas al lote de otoño, no que se fueran acumulando las peores para otoño, sino a principio de temporada saber que nosotros en febrero o marzo íbamos a necesitar determinado número de receptoras y esas las mandamos al fondo del campo y recién las vamos a traer cuando las necesitemos. De la otra manera, la yegua por ahí se pasa 6 meses dando vueltas en los corrales esperando recibir un embrión que no lo va a recibir hasta dentro de 3 meses. Otra cosa que
nos sirvió fue no agregar receptoras nuevas al programa. Cada vez que entra una receptora nueva genera un despelote sanitario porque esa yegua se amoquilla, empieza a buscar a ver su situación jerárquica dentro del grupo, empiezan las corridas, las lesiones. Eso tratamos de no hacerlo. El tema del estrés, todo aquello que sirva para bajar el estrés en el verano fue clave en levantar nuestros porcentajes de preñez, y además empezamos a usar suplementación de progesterona sobre el fin de la temporada reproductiva. Todas estas cosas hicieron que nuestros porcentajes de preñez, ahí lo ven en amarillo, entre los años 2009 y 2010, cuando logramos prevenir con todas esas medidas que les acabo de decir. Entonces este fue el resumen hasta el año 2010 de lo que habíamos hecho. Ves que son números importantes. Los porcentajes de preñez quizás no parezcan tan altos, pero hay que considerar esto, que esto es un centro comercial donde están todos los embriones, desde el primero al último, grado 1, grado 2, grado 3, grado lo que sea, lo mismo en la receptora, todas las receptoras, todos los embriones metidos en una bolsa. Estos son valores que a mí me sirven porque están muy asociados al resultado comercial de un centro. Bueno, no es raro que uno lea un paper y hable de 80% de preñez, pero son comparaciones que no se pueden hacer, son muy mentirosas, son distintas situaciones que no tienen nada que ver. Sí. Entonces, acá les acabo de resumir un montón de años de transferencia de embriones, y yo me quedé pensando a ver cuáles son las observaciones que después de todos estos años yo me animaría a hacer sobre el tema de transferencia de embriones. Primero, algo que a todos nos cuesta incorporar, y es la importancia de la receptora. Siempre uno de entrada sabe que la donante, si yo le puedo sacar esa donante, y es la donante, y la donante, y la receptora es cualquier yegua, y eso no es así. Y en la medida en que uno no cambia la cabeza y no cambia el chip y sabe que el resultado pasa por la receptora y no por la donante, estamos en el horno. El segundo, manejo general y reproductivo. Cuando yo volví a trabajar a la Argentina, yo venía a trabajar en Estados Unidos en una universidad. Tenía poca experiencia o ninguna en aras. Era un tipo que antes de irme había trabajado en vacas, en el campo, y empecé con los caballos en Estados Unidos. Y tenía bastante entrenamiento en lo que era laboratorio, pero no sabía un pomo de aras. Esa es la realidad. Y ahí me di cuenta lo importante de lo que es saber de manejo de caballos en el campo, y lo importante que es eso en los resultados generales. La fertilidad de donantes y padrillos obviamente es clave. Si ustedes van a empezar un programa nuevo, traten de tener padrillos y yeguas fértiles, porque si no ya es arrancar con un problema. Obviamente los conocimientos técnicos, que después se van sumando a la experiencia. Después aprovechar la flexibilidad de los flashings, poder flashear día 7, día 8, día 9, y la flexibilidad de la sincronía, para no convertirse, como nos hemos convertido los más viejos que estamos en esta aula, en esclavos de los embriones. Yo pasé muchos años trabajando los domingos como si fuera cualquier otro día de la semana. Y eso, gracias a Dios, es pasado. Los chicos que arrancan ahora con embriones saben que hay maneras de aprovechar la flexibilidad, y para los que todavía no han arrancado, que lo sepan. No es necesario transformarse en un esclavo en este tipo de cosas. Y por último, no dar el paso demasiado largo. Es muy común entusiasmarse, sobre todo cuando uno es joven y cuando ve la posibilidad de crecimiento, pero acá el paso demasiado largo te manda al muere. Tranquilos, de a poco. Después, en determinado momento, empezaron las demandas de nuestros clientes de no mover tanto las yeguas, de poder sacar embriones en las caballerizas. Ya existía en los Estados Unidos la posibilidad de mover embriones de una punta a la otra del país. Lo único que teníamos que hacer era adaptarlo a la Argentina, o sea, la parte técnica era muy simple, la parte logística no tanto, pero empezó el tema de los embriones viajeros y de la sacada de embriones en las caballerizas. Fue muy exitoso
porque le permitió a muchos veterinarios que ya conocían la técnica poder mandar sus embriones a un centro para la transferencia. Los embriones se llevan a temperaturas de 15 a 18 grados, se pueden mandar ya cargados en pajuelas o se pueden mandar en microtubos, y normalmente para las condiciones de nuestro país cualquier embrión va a estar transferido en aproximadamente 12 horas, siempre que estemos en zona, acá, en una zona cercana, ¿no es cierto? Nosotros usamos como medio comercial de transporte el Singro, puede ser que haya otros, pero no tengo experiencia. Estos son números. ¿Es indistinto el día, el tamaño del embrión para el viaje? En nuestra experiencia no hubo diferencia en los porcentajes de preñez. Mandados a 15, 18 grados. Yo creo que si el embrión lo enfrías mucho, los embriones más chicos son los que más sufren. Al principio los embriones se mandaban todos a 5 grados porque el Equitainer está diseñado para 5 grados. El Equitainer se diseñó para semen en Estados Unidos, inicialmente. Después, cuando empezó con los embriones, bueno, vamos a mandar embriones. Y se mandaba todo a 5 grados. Hoy la realidad es que ya no se usa más 5 grados para los embriones, hay que tratar de arrimarse a los 15 grados, 18 grados. Pero ahí, para que vean, en nuestras primeras experiencias, semen fresco, producidos en Doña Pilar, 81% de preñez, y de 2 centros que en esa época nos mandaban los embriones, 87% y 83%. O sea, estamos hablando de porcentajes muy importantes. Un poco más de eso. Nada, en este tema de del transporte de los embriones, obviamente hay mérito de las dos puntas, del origen que hace las cosas bien para sacar el embrión y manejar apropiadamente el embrión. También el que recibe el embrión, que tiene que tener armada la sincronía, tiene que tener buenas receptoras, bien comidas, conocer la técnica, y obviamente tiene que haber algo en el medio, que es la comunicación permanente de fechas de ovulación de donantes. O sea, nosotros no nos pueden llamar hoy para decirnos, che, te mandé un embrión. Nosotros tenemos que tener conocimiento de que hay una yegua que está programada, que ya tiene PG, hoy di una PG, mañana la voy a no sé qué, le di la lorrelina, está inseminada. De esa manera vamos llevando una cronología para poder tener la receptora cuando llegue el embrión. Bueno, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuántas receptoras por donante calculas? Mirá, nosotros hoy estamos tratando de manejar una receptora y media por donante, aproximadamente. Pero cada vez es más fácil la sincronía, con los inductores, con el manejo hormonal. Vos podés atrasar una yegua con progesterona, la podés adelantar, o sea, no es como siempre vamos de 3, 4 receptoras por donante, eso ya es disparate. ¿Por qué no anda esto? ¿No se habrá aflojado el cable? Pero yo no lo toqué. ¿Ya no fue? El técnico. Sí, técnicos. No, estamos jodidos. Para que lo vean los cables. ¿Alguna pregunta? ¿No usar receptoras de ovuladas el día -1? Ya las descartaste. Se pueden usar, pero nosotros no las usamos porque generalmente lo primero que miramos es lo que tenemos adelante. Y si una yegua llega a esa situación de -1 sin haberse transferido porque o el ciclo no fue bueno. Ahí viene o te arrancó, ¿no? Arrancó. Bueno, entonces dijimos, hasta ahí habíamos hablado hasta el año 2010. El año 2010 marca un quiebre grande para Doña Pilar, para nuestro centro. Cuando habíamos llegado ya a 1.500 preñeces por año, varios de nuestros clientes, que eran clientes grandes, clientes que producían 200, 300 preñeces por organización, deciden abrir sus propios centros, una especie de efecto dominó,
nosotros nos enteramos, yo me enteré en el mes de mayo, me acuerdo como si fuera el día de hoy, uno de los novillos Astrada, que eran nuestros clientes que sacaban 400 experiencias por año, muy amigos, Sheffer, mirá, necesito hablar con vos, nos vamos a abrir un centro, ¿viste? Mayo, a la semana siguiente, cambiazo, que otros 400 embriones, no, mira, vos sabés que los novillos Astrada se abrieron un centro, así que nosotros nos vamos a abrir un centro. Ya tenía 800 preñeces, así, en 2 semanas, les hago el cuento corto, en menos de un mes yo bajé de una demanda del año anterior de 1.500 preñeces a 300. Y tenía 3.000 receptoras en el campo, no sé qué cantidad de veterinarios, campo alquilado, estructura de todo tipo, camiones. La temporada empezaba 2 meses después y yo estaba recontra sobredimensionado. Pistola no tenías. Pistola no tenía. Lo cambiaste de colegio. Aquel lo cambiaste de colegio, va. Sí, pobrecito. Pero bueno, la cuestión es que hubo que tomar decisiones muy rápidas y la decisión que yo tomé en ese momento fue tratar de reconvertir Doña Pilar de un megacentro industrial donde estaba todo sistematizado, teníamos hasta motitos en el campo que iban tipo delivery llevando embriones, llevando semen, la verdad que daba gusto verlo, cómo funcionaba. Yo digo, no, mira, esto se acabó, entonces empezamos a pensar en la biotecnología. En esa misma época ya muchos clientes empezaron a exigir hembras porque era el costo de criarlos y de hacerlos de polo era el mismo para un macho y para una hembra, pero se dan cuenta que el 95% de las yeguas jugadoras de alto handicap, que eran nuestros clientes, eran hembras. Entonces, sí, no, te mando los hijos que yo quiero hembras. Así que empezamos a pensar en esto. En ese momento, para producir solamente hembras, se hablaba de la separación de espermatozoides por citometría de flujo. Más tarde se empezó a hablar de nanopartículas. No voy a tocar estos temas porque son muy largos, pero la realidad es que ninguno de estos dos sistemas funcionó. Ni en Argentina ni en ningún lado que yo conozca en equinos. Esto es muy común, sobre todo la citometría de flujo, en bovinos, pero no en caballos. La otra alternativa que nos quedaba era sexar los embriones, hacerle una biopsia al embrión cuando lo recuperábamos del útero y hacer un diagnóstico por PCR para saber si ese embrión era un macho o era una hembra. La realidad era que ninguno de estos métodos estaban disponibles en ese momento y parecían algo sumamente sofisticado para nosotros. Lo que se hizo en ese momento, y lamentablemente lo seguimos haciendo, no nosotros, pero en la Argentina, es el aborto de una gestación a partir de los 60 días por ecografía. Esto tiene un montón de problemas. Uno es la incertidumbre, hay que esperar hasta los 60 días para saber qué es lo que tiene adentro esa yegua, y durante esos 60 días el cliente no sabe qué hacer, si seguir sacando embriones por la duda, si no sacar más por no pasarse. Además es un argumento excepcional para demorarse en la cobranza, porque no te voy a pagar algo que todavía no sé qué es lo que es. Profesionalmente, para mí cuestionable, no me quiero meter en ese tema porque es árido y además nosotros mismos hemos tenido que abortar yeguas, pero no creo que a nadie le guste hacerlo. Y bueno, y lo peor es que de alguna manera todos, en mayor o en menor medida, nos tuvimos que rendir ante las exigencias del mercado para poder seguir trabajando. Entonces en el año 2010 iniciamos este proyecto. Necesitábamos encontrar un sistema, primero, que no afectara la viabilidad embrionaria, segundo, que el resultado fuera confiable e inmediato, algo que nosotros pudiéramos hacer sin tener que mandar una muestra a la facultad de agronomía o de veterinaria para después recibir una respuesta una semana después, cuando nosotros el embrión lo teníamos que transferir inmediatamente. Y lo tercero es que debía poder usarse en escala industrial, o sea, si nosotros tenemos que hacer 10 biopsias en un día, poder hacer las 10 biopsias en un día, tenía que ser algo rápido. Tuvimos que construir un laboratorio, porque la parte de biotecnología no solamente, en mi cabeza no solamente incluía la parte de biopsia de embriones, sino también lo que yo veía que se venía, que era la vitrificación de embriones y la producción in vitro de embriones.
Además, en esa época nosotros queríamos exportar semen a Europa y la Comunidad Económica Europea nos exigía tener el laboratorio habilitado. O sea, había un montón de razones, más allá del propio entusiasmo, para construir de cero un laboratorio. Entonces, construimos el laboratorio. El laboratorio había que equiparlo y les voy a presentar algunas máquinas para los que no lo conocen. Este es un microscopio invertido. Este es un microscopio invertido que tiene estos comandos que funcionan tipo una PlayStation. Acá tienen dos brazos que se controlan con esto. Esto tiene un control mecánico, que es hidráulico, que son estos. Tiene dos botoncitos para subirlo y bajarlo, y esto es como un joystick de una PlayStation. Lo corre en forma axial para todos lados. Esto hace exactamente lo mismo, pero es un control mucho más fino, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, con todos estos comandos. Esto está duplicado porque es uno para cada comando. Estos son inyectores, este para este y este para este, que nos permite manejar la succión o la aspiración o la expulsión sobre lo que uno tiene en el Falcon Dish, Después tiene una platina térmica, que acá no la vemos, que la manejamos de acá. Esto que ven acá es un piezo drill, es un aparato que nos permite taladrar el embrión. Si nosotros necesitamos meternos adentro del embrión, hay veces que la cápsula es muy difícil de penetrar, y mediante este piezo drill que uno le puede programar intensidad y frecuencia, puede trabajar sobre eso. A ver si hay fotos de más cerca. Bueno, ahí está. En la izquierda tenemos uno de los brazos, que es el que se usa para sostener el embrión. Ahora lo van a ver en más detalle. En la derecha es el piezo drill, eso que ven blanco se llama Impact Unit, es la unidad que produce el golpe sobre la punta del brazo para poder penetrar el embrión. Este es otro microscopio que tenemos, que es muy parecido al anterior, tiene los mismos comandos, pero además tiene una lámpara de fluorescencia. Esta lámpara de fluorescencia, que tiene un shutter, la luz fluorescente es muy nociva para los embriones y para cualquier cosa viva, incluso para nosotros mismos. Entonces uno lo maneja, el pedal lo puse arriba de la mesa para que se vea, pero uno lo maneja con el pie de manera de poder flashear por la menor cantidad de tiempo posible la luz fluorescente sobre lo que uno tiene en el mirando, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tiene mirando? Y bueno, la fluorescencia se usa para ver ADN. Nosotros la usamos, por ejemplo, para saber si un embrión es un embrión, o sea, si ha dividido sus células. Estamos trabajando en cloning, y cuando uno trabaja en cloning no nos vamos a meter en el tema del cloning, pero necesita nuclear una célula, y para nuclear una célula necesita ver el ADN para poder sacarlo. Entonces, esto es para eso. Ahí está un coso de la luz de fluorescencia. Esto es una incubadora de mesada. Los embriones dentro del cuerpo, dentro de cualquier organismo animal, el porcentaje de anhídrido carbónico que hay no es el mismo que nosotros respiramos. Nosotros respiramos prácticamente 0% de CO2, 21% de oxígeno. Dentro de nuestro organismo tenemos 5% de CO2, más o menos, y alrededor de 5% de oxígeno. Y ese es el ambiente que nosotros queremos crear en una incubadora. Entonces, esta incubadora tiene varios compartimentos donde podemos poner las placas y se mantienen esas condiciones, y por supuesto condiciones de temperatura. Todo eso se programa y bueno. Y esa incubadora se nutre de dos gases: anhídrido carbónico, que es el tubo gris, que uno lo setea para que le dé 5%, 6%, depende de la situación, y el otro es nitrógeno, que el nitrógeno lo que hace es desplazar oxígeno.
Entonces, si uno quiere tener 5% de oxígeno, y normalmente hay 21% que nosotros respiramos, la manera de llegar al 5% es meterle nitrógeno, que desplaza el oxígeno y lo baja. Estas también son incubadoras, pero no son de mesadas, son incubadoras mucho más, son menos sofisticadas, consumen mucho más oxígeno y mucho más nitrógeno y mucho más anhídrido carbónico. Una campana de flujo laminar, una lupa, eso es un electropolador que nosotros estamos usando para fusionar células en el programa de cloning, pero no estamos clonando, estamos trabajando en cloning, pero no estamos clonando comercialmente. Bueno, volvemos al tema de la biopsia. Lo primero fue aprender a biopsiar, hicimos nuestra curva de aprendizaje. Como ven, en la primera columna, el número de embriones, hasta los primeros 40 embriones el porcentaje de preñez fue nefasto, 10% en total. En ese momento, después de haber construido el laboratorio, haberlo equipado y todo, yo empezaba a dudar de haber hecho lo correcto. Pero bueno, después se empezó a levantar, y esta es la primera prueba de campo que hicimos sobre 126 embriones de receptoras, donde los intactos, o sea, los no biopsiados, nos dieron un 81% de preñez, y los biopsiados un 74% de preñez. 74% ya era bueno. Yo hubiese preferido más alto, pero ya era bastante bueno. Estábamos aprendiendo a biopsiar. Lo segundo fue determinar cuáles eran los factores que afectaban la viabilidad embrionaria. Y estudiamos un montón de cosas. ¿Cuál era el mejor tamaño? ¿Cuál era el mejor método? Desarrollamos varios métodos y los comparamos. ¿Cuánto tiempo teníamos desde que hacíamos el flashing y colectábamos el embrión hasta la biopsia? ¿Y cuánto tiempo teníamos entre que hacíamos la biopsia y transferíamos el embrión? Siempre pensando en la posibilidad de recibir embriones de otros lados, que iba a haber un tiempo entre la recuperación del embrión y la biopsia, biopsiarlo y devolverlo para su transferencia. Todos esos estudios los hicimos durante unos cuantos años, que los voy a pasar medio rápido, pero este es un efecto del tamaño, y ven que no hay diferencia en los porcentajes de preñez. Probamos distintos métodos de biopsia, Spike, piezo push, piezo suction, son tres sistemas que no tenían nombre, así que le pusimos nosotros el nombre, y no los voy a explicar porque nos va a llevar mucho tiempo. Y empezamos a pensar en recibir embriones de otros centros, y teníamos que estudiar el efecto del transporte del embrión y en el embrión no biopsiado y en el biopsiado. En el año 2013 usamos 535 embriones entre días 6 a 8 y medio y refrigerados a 15 grados por 6 a 14 horas sin biopsia. Estos fueron embriones que yo recibía de Toto Bigliarcho, de Biopolo, y no tuvimos prácticamente diferencia en los porcentajes de preñez, 76-85 contra 74 y pico en muchos embriones, 535 embriones, sin biopsia. Entonces después hicimos una prueba piloto con embriones biopsiados, una prueba chiquita con 15 embriones, y preñaron 14 de 15, era un número chico, así que no era como para pensar que siempre iba a ser de esa manera, pero sabíamos que se bancaban los biopsiados. Hicimos una prueba de campo similar, ya fueron con más embriones frescos contra refrigerados, y en estos refrigerados vimos que había una caída grande en el porcentaje de preñez, y ahí yo me volví a asustar, 74 contra 63%, pero analizando esto vi que gran parte del problema era de logística y de manejo. O sea, los embriones nos llegaban a las 4 de la tarde, teníamos que ponernos a biopsiar, a las 4 de la tarde terminamos transfiriendo a las 10 de la noche, muertos, entonces teníamos que encontrar otra manera de manejarlo. Y la única manera de manejarlo era que los embriones, las yeguas se flashearan un día, los embriones viajaran a la noche y nosotros los recibiéramos a la mañana. Aunque el lapso de tiempo fuera un poco más largo, nos agarraba fresquitos, con el laboratorio armado, con todo el día por delante.
Y eso fue lo que hicimos. Básicamente la técnica de biopsia de embriones. El flashing ya lo vimos, lo llevamos al microscopio, preparamos la placa, ahí ven los brazos que yo les decía con la aguja del lado izquierdo, esa es la holding, la que mediante succión va a mantener ese embrión fijo para que nosotros podamos trabajar con la derecha. En la derecha tiene la aguja de biopsia. A ver, este es un video que me parece que no lo vamos a poder ver porque no me da la opción del play. Qué lástima. No. Bueno, no lo vamos a poder ver, por lo menos pero básicamente acá tenemos a la izquierda la holding haciendo succión para que el embrión quede fijo. Esta es la aguja de biopsia. Este es el embrión, tiene un macizo celular interno que es lo que va a originar el potrillo y todas las células del trofectodermo que es lo que va a originar la placenta, y todo esto es líquido. Entonces la técnica se basa en penetrar la cápsula y tratar de tomar estas células y el líquido blastocélico de la manera más atraumática posible, y obviamente eso se adquiere con un poco de experiencia, ¿no? Porque al principio ustedes vieron lo que nos pasó en nuestras curvas de aprendizaje. Espero que algún otro video se pueda ver porque hay varios videos interesantes. Esto es nada más que para mostrarles que una de las dificultades que tuvimos al principio era poder entrar al embrión, porque la cápsula era muy resistente y por más que las agujas, nosotros las compramos, las agujas comercialmente en Estados Unidos, carísimas, no había manera, no entraban, no daban pie con bola, y entonces yo un día me fui a Goyay, que es un laboratorio que estaba por acá cerca, que se había desarmado, y me compré todas las máquinas para hacer las agujas. Y esto nada más que para que sepan que las máquinas existen. Esto se llama puller, lo que hace es sobre un capilar virgen, esto le da calor, esto le da calor y tira de los dos lados y estira ese capilar y lo corta. Obviamente la fuerza con la que tira y la cantidad de calor que le da en distintos momentos se puede programar para que cada pedacito de vidrio tenga las características que uno quiere. Entonces uno arranca por eso. Después lo tiene que cortar, se corta con un microforge, ahí tiene una foto magnificada. No solamente lo puede cortar, sino que lo puede doblar, tiene una bolita de vidrio que uno puede controlar el calor y la intensidad de calor y aparte puede moverlo para arrimarlo o no arrimarlo, y de esa manera le va dando una forja de las que usan en vidrio, dándole la forma que uno quiere, y finalmente uno le hace el bisel con otra máquina que es para darle el filo deseado. Con estas tres máquinas uno puede armar prácticamente la aguja que quiera. Esto lo vamos a describir un poquito más adelante. No, ahí está. Dentro de nuestro microscopio tenemos ese objetivo que es un láser. Lo que tiene ese láser es que es un aparato que uno lo puede dar un rayo de láser de calor que nosotros lo usamos para cortar determinada parte de los embriones. Es una técnica que estamos usando ahora. Lo que hacemos, todo esto no lo inventamos nosotros, esto se hace en medicina humana. En medicina humana una de las causas de infertilidad es que la zona pelúcida es demasiado dura y entonces el embrión nunca termina de eclosionar. Lo que se hace es con el láser, ven que ahí tiene un bordecito colorado, ahí uno le hace un punto. A ver, este también es un video, pero no andan los videos, lamentable. Pregúntale, porque por ahí... Pero hay un punto colorado ahí. Este es un blastocisto producido in vitro en incubadora. Está acá el punto colorado, que nosotros lo que hacemos es, le damos con el láser para debilitar la zona pelúcida, dejarlo en incubación para que termine haciendo extrusión de células por ese agujero, y después le cortamos las células con el láser y usamos esas células para
saber si es macho o si es hembra. En medicina humana esto se hace para detectar enfermedades que están relacionadas, enfermedades genéticas ligadas al sexo, por ejemplo. No está permitido para el sexado, pero sí, por ejemplo, casos de hemofilia, etcétera, se sacan células y se mandan a analizar para saber si ese embrión es portador de enfermedades genéticas o no. Este es el embrión anterior que, dejado en cultivo durante 24 horas, las células empiezan a salir, entonces uno las absorbe, qué lástima que no se vean los videos, y finalmente, dándole toques con el láser, termina cortando todo eso y... Ahí está el muchacho. No me anda el video, ¿puede ser? Ahí sí. No, acá no. Entonces ahí ya estamos en problema. O sea, no me aparece el menú del... Viste que los videos te dan acá abajo como un coso donde vos pones play, ¿no? Ahí está. No, tenés que darle arriba de la pantalla porque no. Ah, bueno. Entonces vamos a ir para atrás. ¿Puedo ir para atrás? ¿Cómo lo paro? Ahí está. Ahí está. Ahí, miren el puntito colorado. Ahora, ¿ven cómo lo está comiendo? Y ahí empieza a hacer una extrusión de células. Si eso lo dejamos en cultivo y vamos al próximo video, van a ver que yo con el puntito colorado le estoy tirando siempre lejos del embrión, porque eso, imagínense el calor que desprende. Estoy cortando las células y me estoy tragando las células en la pipeta haciendo succión. Bueno, esta técnica es lo que se hace en medicina humana. La diferencia es que en humanos se hace al día 4 y nosotros acá estamos trabajando, este es un embrión de 8 días, producido in vitro, ¿no es cierto? ¿Y después se vuelve a sellar la zona? No. Después o lo vitrificás o lo transferís. Pero todo esto es nuevo. No puedes dejarlo más, porque si no sigue No, esto lo tenés que, o lo vitrificás o lo transferís, no puedes hacer otra cosa. Ahí en el momento, o sea, después de la muestra ya... Inmediatamente. Ahora que sabemos cómo funciona esto del video, quisiera ver si podemos ver... Y tengo una pregunta. Sí, ahí está. Ese es un embrión producido in vitro, entonces Sí. asumimos que la cápsula no está o está incompleta. Sí. En los in vivo, con cápsula completa, ¿también trabajas con el láser o todavía no? No, porque trabajamos con esto, que ahora lo vas a ver. Es una buena pregunta, lo que pasa es que, y no tengo experiencia, las veces que he intentado trabajar con el láser sobre la cápsula no he tenido éxito, porque el embrión in vivo es muchísimo más grande y el láser, para que funcione, tiene que pegar justo en el foco. Si vos lo tenés enfocado de manera que apunta muy abajo o apunta muy arriba, entonces el embrión in vitro es demasiado grande. Vos pensás que tiene 500, entonces para los embriones in vivo usamos este sistema. A ver cómo es esto. ¿Va? Lo que pasa es que es medio largo el video, yo pensé que lo iba a poder controlar. Pero bueno, ahí me estoy metiendo, esto es sin piezo. Ahí ya estoy metido dentro del blastocele. Esto se hace muchísimo más rápido. Lo que pasa es que este es un video de cuando recién empecé. Pero hoy ya estaría hecha la biopsia. O sea, me lleva nada. Pero van a ver cómo de a poco se empieza a desinflar. Y si miran por ahí van a ver alguna célula que se aspira, pero nosotros hoy sabemos que el diagnóstico se hace sobre la célula y sobre el líquido blastocélico. En la célula hay ADN completo y en el líquido blastocélico hay ADN de células apoptóticas que están sueltas en el líquido blastocélico. Entonces, nosotros podemos tener información de las dos cosas. En mi experiencia, y me he peleado mucho con bastante gente, el líquido blastocélico solo no funciona. Lo he probado 1000 veces, a mí no me funciona. Necesito que haya alguna célula. Las células empiezan a salir cuando uno llega a esa situación, que es cuando se colapsa el embrión. Ahí lo que estoy haciendo es bombear, porque me parece que ahí es donde se sueltan las células. ¿Succionando o...? Succiono y largo, y succiono y largo. No vas a raspar la pared interna, no avanzás hasta
trato de no raspar. En una época lo raspaba, pero Sí, Afecta. yo creo que hay que tratar de no hacerlo porque de esta manera salen las células. Hay que tener un poquito más de paciencia y hay que hacer trabajo de bombeo. La primera vez que lo hacía te agarrabas un susto bárbaro. No. Y yo este video, les digo sinceramente, trato de no mostrarlo porque la gente se asusta de tal manera que dice, no, Lo destruyó. no, imagina el Toto Bigliaccio viendo un embrión suyo, Prendió- sin prendió- farsa. Sí, no es. Bueno, vamos a seguir de vuelta entonces. Estos son los resultados que hicimos el año pasado. Biopolo, que ahora está acá en Carmen de Areco, se deshizo de sus receptoras. En realidad no se deshizo, sigue siendo dueño de sus receptoras, pero las manda todas a Lincoln. La doña Pilar y ellos se concentran en las donantes y nosotros nos concentramos en las receptoras. La verdad que fue un win-win espectacular porque a nosotros la donante mucha gracia no nos causa por la responsabilidad de tener las yeguas ahí, y sin embargo todas estas cosas nosotros las hacemos con los embriones y con las receptoras. Pero para que vean los resultados de doña Pilar, todos estos son embriones biopsiados, ¿no? 72,7% los biopsiados en doña Pilar y 72,4% los biopsiados embriones que vinieron de Biopolo y se biopsiaron en doña Pilar y se transfirieron inmediatamente. O sea que acá no hubo diferencia. Y después de un grupo de controles no biopsiados, 73%. O sea que no tuvimos ninguna diferencia. Esos biopsiados, que además son con resultado que Con trasplantas diagnóstico. la hembra. Con diagnóstico. O sea, estos no son todos, estos son los que se transfirieron, porque los machos no se transfirieron. Todas hembras. Claro, hubo algunos machos que se dejaron, alrededor del 50 se dejaron nada más que para confirmar de que realmente podíamos confiar en la técnica, y de esto vamos a hablar ahora adelante. Pero bueno, este cuadro es nada más que para que vean que la viabilidad con este sistema no se vio afectada. Estudiamos un poquito para atrás qué factores eran importantes, y uno fue el efecto de la temperatura de arriba de los embriones. Abajo tienen el cuadro de temperatura, entre 12 grados y 20 grados prácticamente poca diferencia. Ya cuando los embriones llegaban a 21 o 23 grados hubo una caída en el porcentaje de preñez, así que estamos tratando de que los embriones se manejen en el rango, a mí el rango que más me gusta es entre 15 y 18 grados, que en esta época hay veces que no es tan fácil, porque hace frío, bueno. Lo que se usa mucho es, o se podría usar muchísimo, es la conservadora que usan los que transportan semen de chancho, de porcino, que trabaja entre 15 y 17 grados, enchufada en el auto, comodísima. Esa realmente anda bárbaro. Sí, nosotros estamos usando un servicio de combi, entonces medio que hay que adaptarse a eso, ¿viste? Pero estamos tratando de que por lo menos el Equitarian no vaya en el baúl, que vaya en la cabina con los tipos estos, y yo personalmente me gusta mucho más un sistema que nosotros usamos en Doña Pilar, que es con termos Stanley, que lo descubrió Zenón. Un día yo estaba en la computadora mirando en una página y Zenón me pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y digo, no, porque tengo que llevar embriones de acá a Lincoln y esta máquina, no, pero vale como $6.000 la máquina, qué sé yo. ¿Y a qué temperatura van los embriones? Sí, tiene que ir a 38 grados. ¿Y por qué no nos asuntamos si yo a veces me olvido el agua del mate y al otro día sigue igual de caliente? Y entonces probamos, hicimos una prueba, pusimos una termocupla y vimos a qué temperatura, pusimos agua a 38 grados y medimos la temperatura a las 24 horas, 38 grados. O sea que de ahí en más empezamos a mandar los embriones de ICSI, de in vitro, que van a 38 grados, en los Stanley. Y después empezamos a mandar los ovocitos que vienen al revés, vienen de Lincoln al laboratorio acá de Pilar, tienen que viajar a 24 grados en Stanley.
Y bueno, y ahora soy fanático de los estantes. Y me ahorré $6.000. ¿En qué lo mandan el tonto te mandaba los biopsiados para biopsiar? Y él me los manda en Equitainer, pero ahí estoy tratando de convencerlo. Le pone una sola lata. Una prueba con una sola lata y la verdad que baja muchísimo, baja a 10 grados igual con una lata. Por eso estamos en una interna, ¿viste? Con el tuto es divertido porque no es fácil de convencer. ¿Vos brasilero que trabaja entre 15 y 16? Tampoco lo probé. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que el efecto de la temperatura ambiente extrema, ninguno de esos se lo banca. Yo creo que el Equitainer funciona. El Equitainer está desarrollado para trabajar a 5 grados, no a 15. Las Botobox están desarrolladas para 15. Pero también son de Brasil. Pero Por son ahí de están Brasil. selladas en un ambiente de Brasil. Claro. Bueno, sigamos porque tenemos tiempo, me queda un montón, ¿eh? Cuando quieran. Bueno, diagnóstico. El diagnóstico se realiza por PCR y voy a ir rápido en esto porque es muy aburrido. En la época que yo estudié y muchos de nosotros estudiamos, la PCR no existía y a mí es el día de hoy que todavía me cuesta entenderla. Pero bueno, trabajamos mucho con la PCR convencional, que básicamente es un sistema en el cual uno elige una parte del ADN que quiere amplificar para darle suficiente cantidad para que sea diagnosticable. ¿Se entiende? Si yo quiero, imagínense que el ADN fuera algo así y yo quiero analizar nada más que esto, pero la cantidad de esto que tengo es tan mínima que es imposible de diagnosticar. La PCR lo que hace es este pedacito amplificarlo hasta tener valores que son diagnosticables. Eso es lo que hace la PCR. Bueno, con eso trabajamos. Después esos pedacitos que son, en definitiva, son proteínas, corren en un gel por electroforesis a distintas velocidades, depende del tamaño. Esto es una PCR convencional en donde en el caso de una hembra tenemos una sola banda que es de amelogenina, es el gen que se utiliza, uno de los genes que se utiliza, y en el macho, además de dar la amelogenina pero distinta, da 2 bandas de amelogenina, tiene la banda del SRI que es específica para el macho. Entonces uno hace todo este procedimiento, la hembra le va a dar así, el macho le va a dar así, facilísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es de libro, o sea, esta es una foto nuestra de nuestro laboratorio, pero no siempre se ve así. Esto lleva muchísimo tiempo, procesar una muestra puede llevar 2 o 3 horas. Era inviable en nuestro sistema que estábamos buscando poder hacer 10 embriones por día y poder transferirlos al mismo día rápido. Así que esto no funcionó, además tuvo un problema serio de diagnóstico, porque fíjense que el 34% de 200 biopsias, 200, ¿saben el laburo que es hacer 200 biopsias? El 34% no tuvieron diagnóstico. ¿Cuál era el problema? Ahí no sabíamos, podía ser el tamaño de la muestra, quizás estábamos teniendo demasiado cuidado en la biopsia, o a lo mejor estábamos perdiendo las células cuando las transferíamos al Eppendorf, a donde hacíamos el diagnóstico, o quizás los primers que estábamos usando no eran suficientemente sensibles o específicos. Hasta que apareció un sistema más moderno que se llama PCR isotérmica, es bastante más rápido, bastante más simple, bastante más eficiente, y es lo que estamos usando hoy. Y esto es a lo que iba hoy. Nosotros tuvimos, este es el número de embriones. El gen control tiene que dar positivo tanto en el macho como en la hembra, ¿no es cierto? Pues es un gen que está presente en los dos sexos. El SRI obviamente da positivo en el macho y da negativo en la hembra. O sea que si nosotros tenemos positivo, suponemos que es un macho, si tenemos negativo, suponemos que es una hembra. Este es el número de preñeces involucrados en este diagnóstico, que fueron preñeces que después se revisaron, ¿no es cierto? No, el macho se descartó. Y fíjense que aún en las que nos dieron positivo, tuvimos un 2% que en realidad eran hembras. Este 2% a mí me quitó el sueño durante meses, hasta que me di cuenta que como todo esto está manejado
por personas, yo estoy atribuyendo esto no a un error de la prueba, del diagnóstico, sino a un error humano. Y hay algunas cosas que estamos haciendo este año apuntando a este maldito 2%. Pero de lo que en este diagnóstico nos da macho, solamente tuvimos un error del 2%. Y de las que nos dieron hembra, acá tuvimos casi un 20% de machos. Esto fue mucho más grave, pero no tan grave en el sentido de que nosotros no eliminamos un montón de hembras. Pensábamos que teníamos hembras y el 20% resultaron machos. Esto después lo analizamos de otra manera, tomamos esto es largo, pero voy a tratar de cortar, agarramos algunos embriones, los analizamos a ver cuáles eran los embriones en los cuales la técnica era más eficiente, y resultó ser más eficiente en los embriones más grandes. Embriones de más de 600 micras, como tienen más líquido blastocélico, tienen más células, este porcentaje bajó de 20 a 10%. Y si además, en lugar de usar el gen control y el gen in, o sea que nosotros tenemos que dividir esa biopsia en dos, en definitiva lo que nosotros estamos buscando es el macho. Si usamos todo el ADN de la biopsia, nada más que para el macho, con lo cual si es positivo es macho y si es negativo asumimos que es hembra, pero después nos vamos a enterar cuando lo confirmemos por ecografía. En ese caso esto prácticamente desapareció. Entonces, ¿qué estamos haciendo este año? Estamos apuntando a embriones de más de 500 micras, estamos usando todo el ADN nada más que para el SRI. Si es macho, lo vitrificamos, no lo tiramos, lo vitrificamos, y si es hembra, lo transferimos. Las hembras las vamos a confirmar a los 60 días y los machos, cuando podamos, los vamos a descongelar y le vamos a repetir la biopsia, nada más que para confirmar que los machos son machos y no que estamos dando por macho algo que es una hembra. Pero esto es muy prometedor. Nosotros ya lo usamos en todos los embriones que quieren embrión sexado y estamos muy contentos. ¿Cuánto te lleva el tiempo? El tiempo de corrida de la muestra, desde que la pones, son 32 minutos. El tiempo de preparación de la muestra es alrededor de 10 minutos, o sea, desde que terminas la biopsia hasta que le haces la lisis y lo procesás, 10 minutos. ¿La biopsia vos cuánto? La biopsia te lleva 5 minutos. 5 minutos. Sí. Y para una persona que está sola, o sea, si uno tuviese un ayudante que le va preparando la placa y ya entras en un esquema medio industrial, la biopsia en sí es muy rápida. ¿Y eso que queda así achicharrado, cómo se repone? Ahora te voy a mostrar unas fotos. Se reponen demasiado rápido, te diría. Tan rápido que si vos lo querés vitrificar, ahora vamos a hablar de vitrificación, pero si vos lo querés vitrificar, cuando vos estás haciendo toda la prueba para saber si es macho o si es hembra, que la vitrificación depende del diagnóstico, cuando vas de vuelta ya se te infló de vuelta. Y eso es una cagada que estamos tratando de ver cómo la solucionamos. Conclusiones del primer programa comercial: que la biopsia no afectó la viabilidad, la refrigeración por hasta 20 horas no afecta la viabilidad, el 86% de las biopsias proporcionó diagnóstico, los blastocitos grandes tuvieron mayor porcentaje de diagnóstico, el 96%. ¿Qué tamaño máximo de embrión? Mirá, nosotros tenemos muy pocos embriones biopsiados de más de 1000 micras. Hemos biopsiado algunos de 2000 y pico, pero generalmente es un error, ¿no? Vitrificación de embriones, esto es algo que está poniéndose recién ahora, se está poniendo de moda en la Argentina. ¿Por qué? Porque primero han aparecido técnicas para poder vitrificar blastocitos que antes no existían, y segundo, existe ya legislación sanitaria para poder exportar embriones a varios países, entre ellos Europa, se está por abrir Estados Unidos, y eso ya es como que empezó a mover todo el sistema.
Pero hasta ahora no se podían congelar mucho los embriones, más de 270 micras no congelaban, los resultados habían sido bastante malos. Cuando aparece la cápsula, eso fue un problema. Muchos pensaron, y probablemente con razón, que la razón por la cual los embriones grandes no se pueden vitrificar es porque la cápsula no permite que entren los crioprotectores. La otra razón importante es que el embrión equino tiene cualquier cantidad de líquido adentro. Esos líquidos, cuando se congelan, al descongelarse generan cristales que rompen todo. Entonces esas eran las razones por las cuales los blastocitos no se podían congelar. Entonces lo que hacíamos era tratar de flashear temprano. Este es un cuadro hecho sobre más de 14.000 flashings realizados entre los días 6, 7, 8, 9 y 10. Y esto es lo que nosotros vimos. Quizás no coincida con lo que dicen los libros, pero nuestro porcentaje de recuperación fue muy alto al día 6. Siempre dicen, no, día 6 no. Quizás el nuestro en lugar de día 6 haya sido 6,5. Puede ser. Tuvimos porcentajes altísimos de recuperación al día 6. Creo que el tema es flashear a conciencia, sabiendo que uno tiene un embrión más chico, que tiene un mayor peso específico, que se va a ir al fondo del útero más rápido, entonces tiene que generar una turbulencia para que ese embrión esté en suspensión, y después buscarlo sabiendo que uno va a buscar un embrión chico, con una lupa buena y sin apuro. Nuestros resultados fueron buenos. En el año 2011, en Doña Pilar, yo había hecho un arreglo con la gente de Texas A&M. Había sido un arreglo donde nosotros poníamos el laboratorio, las yeguas, todos los gastos, etcétera, y ellos venían a trabajar, a hacer investigación en ICSI y en criopreservación de blastocistos. Nosotros nos quedábamos con la tecnología, o sea, aprendíamos la técnica y ellos publicaban. Entonces, y fue en Doña Pilar donde se hizo la primera criopreservación de un blastocito expandido exitoso, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos ese orgullo. Y acá está la respuesta a tu pregunta, Diego. Este es un blastocito antes de la biopsia, este es después de la biopsia, así queda después de la vitrificación y así a las 24 horas de cultivo. O sea, es impresionante la recuperación que tienen estos blastocitos. Pero cuando uno ve una cosa así, no mate. El proceso de vitrificación no lo vamos a hablar porque es muy aburrido. ¿Qué soporte usas para vitrificar? Ese soporte es nada más que para la foto. Yo lo que agarro, una pajuela, la corto tipo cucharita, sí. Le pongo una bolita de acero para que le dé peso, le pinto la puntita del lado de abajo para ver dónde está y ahí pongo el embrión. Porque en ese soporte un embrión grande no entra. ¿Es la palita del japonés? Ese es un criotop, ¿no? Sí, es el criotop. Sí. Esos son de humano, donde o para embriones in vitro de humanos, ¿no es cierto? Para eso sí, son bárbaros. Sí, sí. Pero para un embrión de los producidos in vivo, muy chiquito, yo por lo menos que me pongo nervioso y me tiembla mucho el pulso, no lo puedo hacer. Pero con una pajuela cortada tipo cucharita, que son baratas, funciona perfecto. Bueno, pará. ¿Siguen con ganas o cortamos? ¿Qué hora es? 8:30. Hasta las 9 tenemos. Bueno. Ahí está. Bueno, otra de las cosas que empezamos a hacer a partir del año 2010
fue un poco también en respuesta a las demandas de nuestros clientes. Muchas de las yeguas donantes que habían sido donantes por 10 años, que ya habían demostrado que sus hijas eran muy buenas y que por lo tanto adquirían un gran valor como madres, ya cada día eran más viejas, habían estado en programas de transferencia de embriones durante mucho tiempo y ya no había manera de sacarles embriones. Entonces empezamos a pensar en transferencia de ovocitos. Era una técnica que ya se había empezado a hacer en Estados Unidos, había empezado Elaine Carnevale en Colorado, Katherine Hinrich en ese momento en Massachusetts, y tenía una ventaja enorme, y era que la podíamos hacer con los medios que teníamos en ese momento. No teníamos ni traductor transvaginal, nada, no teníamos demasiada cosa. Entonces, estas son donantes, estas yeguas, para los que están en el tema del polo, son todas yeguas, estarían en el Hall of Fame del polo, si existiera, y entre todas estas suman 275 años, más o menos, para que tengan una idea de la edad de nuestras donantes. Esta primera, la Inga, una yegua famosa que jugaba con Bautista Egui, volaba, fue premio Susan Townley, la Chispita, otra yegua de Bautista muy famosa. La tercera, la Lambada, la madre de la famosa cuartetera. La Inga Era pura. Era una pura, no era pura. No era indovino. Era pura, me parece. Sí. Era una pura que había corrido. La cuarta, la Ilusión, una yegua muy famosa, madre de un montón de yeguas jugadoras. Bridget, una yegua que fue traída de Australia. La Dinamita, lo mismo. La Simpática, la madre del Pícaro. Bueno, estas son todas yeguas que para alguien que sabe de polo, de pedigree de polo, no lo puede creer que estén todas juntas en un solo lugar. Bueno, este era nuestro lote de donantes, pero era un geriátrico total. Entonces, ¿para qué nos sirve la transferencia de ovocitos? Y para cualquier tema de infertilidad que esté asociado al aparato reproductivo tubular, ¿no es cierto? O sea, no nos va a solucionar un problema de ovarios, ¿sí? o de ovocitos defectuosos, sí para hacer un bypass del útero. Puede ser problemas de cervix, laceraciones irreparables o fibrosis. Las fibrosis son muy comunes en casos de yeguas que han estado en programas de transferencia de embriones durante muchos años, o de útero, endometritis crónicas, colectas, piómetras, etc. Bloqueos de oviducto, mucho más difícil de diagnosticar, pero según Toy Callen existen. Algunas ovulaciones anormales o infertilidad de causa desconocida. Y básicamente consiste en sacar un óvulo del ovario de una donante inmediatamente antes de que ovule, ese es otro tema, y ponerlo en el oviducto de la receptora inmediatamente antes de que ella ovule. Eso sería lo más lógico, ¿no es cierto? De manera que ese óvulo no se dé cuenta que cambió de hábitat. Eso es la transferencia de ovocitos. ¿Cuáles son las limitaciones? Si tuviésemos una infertilidad causada por defectos de ovocitos, el problema es que lleva tiempo la cirugía. Es una cirugía, por más que se hace con la yegua parada, para acceder a la trompa hay que abrirla, y además en nuestro caso nosotros recibimos todas yeguas muy viejas que obviamente tienen ovocitos muy viejos, y los resultados fueron los de una yegua muy vieja. Pero lo primero que hay que hacer es programar esa yegua. Nosotros sabemos que las yeguas ovulan en estado de metafase 2, cuando la meiosis, después de haber estado suspendida, arranca, elimina su primer cuerpo polar, y esa es la situación en la que se encuentra un ovocito en el momento de la ovulación. Por lo tanto, si nosotros queremos sacarlo del ovario, tenemos que saber en qué situación está ese ovocito. Necesitamos una referencia, porque si esperamos a que ovule ya lo perdimos, y si lo sacamos demasiado antes no va a estar en metafase 2.
¿Cuál es esa referencia? Es el inductor de la ovulación. Nosotros tenemos inductores que sabemos que si lo damos en una yegua que está con un folículo grande, con signos de edema en el útero, en su etapa folicular, relajando el cervix, todos esos signos que todos conocemos, y le damos un inductor, depende del inductor que le damos, si le damos HCG va a ovular a las 36 horas, más o menos, si le damos del ORIN va a ovular a las 40-44 horas. Tenemos que tener la mano para darlo en el momento justo. Si lo damos muy temprano, ese folículo no va a responder, si lo damos muy tarde, va a ovular antes. Pero esas son las cosas que uno, como todos sabemos, aprende con la práctica. Estos son los inductores de ovulación de los que hablábamos y este es básicamente el esquema. Nosotros vamos a dar los inductores, que después les voy a contar que damos los dos juntos y les voy a contar por qué, y ese es nuestro momento cero. Y sabemos que la ovulación esperada, después de haberlo dado acá, sería más o menos acá, de 36 a 42 horas. O sea que antes de esto, nosotros tenemos que aspirar la yegua y sacarlo a ese ovocito. ¿No es cierto? Esto después vamos a ver que se puede mover, o sea, no es justo acá 24 horas, 12 horas. Esto se mueve, porque hay que hacerlo, tiene que tener cierta flexibilidad, porque no siempre uno puede en un sistema comercial estar con la hora y decir, ahora le toca y paro todo y hago la aspiración. ¿Qué hacemos con la yegua receptora? La yegua receptora hay que sacarle su propio óvulo, porque nosotros no queremos que se preñe con su óvulo, queremos que se preñe con el otro. Hay que inseminarla, porque cuando pongamos ese óvulo maduro tiene que haber espermatozoides. Y para aspirarla y sacar su propio óvulo también tenemos que inducirla, porque después vamos a ver que para recuperar el ovocito, ese ovocito tiene que estar maduro. Si no, no sale, está demasiado pegado a la pared del folículo y no lo recuperamos. Entonces también tenemos que utilizar un inductor en la receptora. Entonces, de vuelta, el esquema de programación para la yegua receptora tenemos la hora cero es donde le vamos a dar los inductores, en algún momento lo vamos a inseminar, un poco más adelante la vamos a aspirar y después le vamos a poner el ovocito en las trompas. Todo esto es estratégico y tiene tiempos que uno podría pensar que son ideales, pero después cuando lo lleva a la práctica se da cuenta que uno termina haciendo lo que puede. Por ejemplo, todos estos procedimientos de aspiración requieren una sedación de la yegua, el uso de buscapina, relajantes que comprometen el clearance del útero. Entonces uno lo puede hacer exactamente con la inseminación, teóricamente, porque esa yegua ¿cómo se limpia? Entonces son consideraciones, lo mismo con la transferencia. Yo quiero que cuando pongo el oviducto, todas las drogas que usé para la aspiración de alguna manera ya se hayan limpiado, porque también comprometen la motilidad del oviducto. También podemos usar receptoras no ciclantes, con estradiol y progesterona. Yo no lo recomiendo, a nosotros no nos dio muy buen resultado. Fernando, vos has trabajado siempre con semen varillo en el establecimiento, no dosis refrigerado. No, casi siempre refrigerado. Y si inseminás y aspirás y no encontraste el ovocito de la buscas otra. Claro, generalmente para cada donante nosotros programamos 2 o 3 o 4 receptoras, porque nunca sabés si va a sacar el ovocito o no. Pero después vas a ver al final, todo esto tiene que ser muy chiquito porque sería muy largo explicarlo, pero después cuando analizamos para atrás todo lo que nosotros hicimos, vimos que misteriosamente los mejores porcentajes de preñez fueron en aquellos casos donde nosotros primero aspiramos la receptora y después inseminamos. Claro. Antes nosotros inseminábamos 4 yeguas para tratar de sacar 1 o 2 y después, pero ya estaba inseminada la yegua. Pero en algunos casos, pues como este era todo semen enviado, pues no, se demoró, no pudieron sacarle, qué sé yo, patatín, bueno, arranquemos.
aspiramos, sacamos el ovocito y después le metemos el semen. Y en esas yeguas tuvimos 82% de preñez. Creer o reventar. Pero bueno, para que quería contarles esto. Este es el resumen de todo el procedimiento. Para que lo volvamos a repasar. Vamos a tener una inducción con estas dos drogas. Vamos a tener que aspirar la receptora, la vamos a tener que inseminar en algún momento, vamos a tener que aspirar la donante y vamos a tener que transferir el ovocito. Para sacar el ovocito maduro, estamos hablando siempre de ovocitos maduros acá, ¿no es cierto? Por eso hicimos todo el lío de la inducción, para saber que están en metafase 2. Se puede sacar por el flanco, que es lo que nosotros hacemos, o se puede sacar por aspiración transvaginal con un ecográfica, ¿no es cierto? TVA o OPU le dicen algunos. Nosotros siempre trabajamos por el flanco por dos razones. Primero, porque cuando arrancamos y hacíamos esto no teníamos traductor transvaginal. Y segundo, porque una vez que aprendimos a hacerlo, que parecía muy difícil, después no lo fue tanto, teníamos la ventaja de que en el tipo de yegua que nosotros teníamos, que eran yeguas muy viejas, con colecciones purulentes en el útero, y qué sé yo, pasar una aguja por todo eso, entrar a cavidad peritoneal y después pinchar el ovario, y daba un poco de miedo. Entonces, para ese tipo de yeguas nosotros siempre vamos por el costado, ahora lo van a ver. Este es un gráfico, imagínense un corte sagital, sería, ¿no? Sagital es así. Ahí está el folículo maduro y nosotros lo vamos a desinflar, lo vamos a pinchar con una aguja que entra por el flanco. Miren lo simple que es el sistema, es simplemente una aguja de 60 centímetros, una jeringa de 60, que esta no es la jeringa adecuada, esta es una jeringa con émbolo de goma que no deberíamos usar, pero en determinado momento era imposible conseguir la jeringa sin émbolo de goma, hoy ya la conseguimos. Tiene una tubuladura, obviamente estéril, y una aguja de 13 o 14G. Usamos un medio que es de 199, M199 con heparina y suero, y el sistema es muy simple, muy barato, muy fácil. Se damos la yegua en pie, se hace una preparación del campo quirúrgico, se hace una anestesia local, el lugar de la punción se elige, para eso metemos la mano por recto, agarramos el ovario y lo llevamos al flanco para ver en qué lugar tenemos que pinchar, y en ese lugar le pedimos a un asistente que bloquee con un poquito de lidocaína, y ya trabajamos en forma estéril con una hojita de bisturí, hacemos un corte en la piel y ahí ya nos mandamos con un trocar. Parece bastante impresionante, les aseguro que al principio uno siente un poquito de pánico, pero hasta que te das cuenta es muy fácil darse cuenta cuando uno llegó al peritoneo. Yo nunca me imaginé que el peritoneo era una membrana tan dura, realmente te da resistencia y tenés que hacer fuerza para perforarla. Hay que tener la precaución de haber desalojado todas las asas intestinales para no pinchar el intestino, pero una vez que pasamos el peritoneo ya retiramos el trocar, nos queda la cánula, y por esa cánula, ahí estamos retirando el trocar, queda la cánula, mandamos una aguja, que es la aguja que yo les mostraba antes, conectada a la jeringa, y el asistente empieza a hacer una aspiración, un poco de presión negativa, poca presión negativa, porque el ovocito es muy fácil de romper, se desgarra con total facilidad, o sea que el asistente tiene que mantener apenas un poquito de presión negativa, y es el tipo con la mano adentro que, manejando la aguja por afuera y el ovario por adentro, le va a buscar la vuelta, va a hacer un efecto de curetaje para recuperar. Primero aparece el líquido folicular, ven que el líquido folicular es todo clarito, y allá en la punta cerca de la aguja ven que empieza a venir una parte sanguinolenta, que ahí, eso significa que el folículo ya se ha desinflado, y ahí es donde viene el ovocito, que se reconoce fácilmente porque viene rodeado de células del cúmulus y es de un color muy clarito, o sea que uno prácticamente lo ve. ¿Das algo para relajación rectal?
Sí, damos buscapina. Epidural no. En estos casos no, para TVA, para OPUDE, para lo que viene hacemos, pero para esto no. Nos vamos al laboratorio, buscamos el ovocito que está todo rodeado de células del cúmulus, lo vamos a cortar, las células del cúmulus las vamos a cortar un poco porque tenemos que pensar que después lo vamos a tener que transferir, o sea, eso tiene que entrar usamos unas Tomcat, que son unas onditas muy chiquitas, finitas, ese coso no entra ahí, o sea que hay que cortarlo, y tenemos que pensar que ese ovocito tiene que entrar al oviducto más o menos a las 36, 40 horas habíamos dicho, ¿no es cierto? O sea que si todavía no estamos en ese momento, todavía hay que operar la receptora, es todo un lío, lo metemos en una incubadora en las condiciones que suponemos que debería estar si estuviera todavía en el oviducto o en el folículo. Eso es una incubadora que tiene 5% de CO2, tiene un medio M199 con sales de Earls, que son unas sales para 5% de CO2, tiene bicarbonato, tiene un montón de cosas, pero es como para que ese ovocito esté cómodo. Ahí está la corona radiada, las células del cúmulus y el ovocito. Entonces, mientras tanto, vamos preparando la receptora, que se hace una cirugía por el flanco y se expone el ovario y se expone la fimbria, y ahí es donde vamos a meter el ovocito. Estos son los resultados generales que nosotros usamos después para publicar un paper en donde analizamos cuáles eran los factores que afectaban la eficiencia en la producción, y esto lo voy a pasar rápido porque es aburrido, pero fundamental el tema de la inducción para saber en qué situación meiótica está ese ovocito. En los pocos casos, fíjense, 5 ovocitos que sacamos con cúmulo compacto, o sea que no estaban realmente expandidos, de los 5 ni una preñez. 4 ovocitos de folículos no inducidos, o sea que típico caso, llega la yegua que se ovula, la aspiramos, 5, ninguna preñez. 7 ovocitos que fueron recuperados antes de las 20 horas de inducción, porque parecía que se ovulaban, nosotros inducimos. Teóricamente tenemos que esperar 36 o 40 horas, pero resulta que antes de las 20, se ovula, bueno, vamos a aspirarlo. De esos, de 7, solamente una preñez. Y la única preñez fue la que más cerca estaba de las 20 horas. Todo esto nos da la pauta de que esa referencia de la inducción en este tipo de cosas es fundamental. Bueno, esto lo voy a pasar porque es aburrido y porque no llegamos. ¿Cuándo aspirar la donante? Esto sí es importante porque es cómodo. Antes de las 24 horas no deberíamos aspirar porque los porcentajes de recuperación de ovocitos va a ser menor, va a ser más baja. A partir de las 24 horas y hasta el momento de la transferencia podríamos aspirar en cualquier momento, y las horas que nos faltan las ponemos en una estufa en condiciones, no pasa nada. Acá está, es lo que les decía recién. 26 horas en realidad. Antes de las 26 horas no aspirar. Esto lo voy a pasar. De acá lo que les quería mostrar es que hubo algunos casos en los cuales nosotros transferíamos el ovocito a la receptora y después al día 7, si ese útero todavía no se había acomodado por la cirugía y las drogas, etc., le hacíamos un flashing a la receptora como para complicarla un poquito más, sacamos el embrión y lo poníamos en otra receptora sincronizada, y los resultados fueron espectaculares, pero no sé dónde están, acá no los veo. ¿Cómo? En terceros. Ok, ahí está. De 4 que hicimos eso se preñaron los 4. Números chiquitos, pero muy significativos. De los otros tuvimos un 35%
de preñez en las receptoras inducidas ciclantes. Después en cycling, ¿no? Las que no se inducieron, el 75%, un número muy chico, y de las no ciclantes, esas que se usaron hormonas, el porcentaje fue bajísimo y no es recomendable. ¿Combina siempre los dos inductores? Combinamos los dos y había un cuadro que yo lo pasé medio rápido, pero cuando combinamos los dos, el porcentaje de recuperación, la curva sube, te lo voy a mostrar. Acá está. La curva en negro es la combinación de deslorelina y HCG, y la que es gris es la deslorelina. Abajo tenemos tiempos entre la inducción y aspiración. Y vos fijate que la curva crece antes cuando combinamos las dos. Al final llegan más o menos al mismo porcentaje, pero la curva sube antes. Entonces es como que si vos vas a aspirar a las 24 horas, fíjate la diferencia que hay a las 24 horas entre deslorelina sola con deslorelina HCG. ¿No es cierto? Recién se juntan acá las 27-28 horas. Por eso en nuestra experiencia la combinación de las dos drogas fue mucho más efectiva. Y vos dijiste que, después les digo por qué, que las dabas juntas, pese a que, viste, por ahí algunos plantean dar 3-4 horas antes la deslo. Sí, es que es lógico, porque la deslo... Pero es una cuestión de logística tuya. Es una cuestión de logística. Sí. Vos imaginate que todo este lío uno lo hace el mismo día que tiene todo un circo de transferencia de embriones. Que eso fue lo que nos mató. O sea, realmente, y encima las donantes eran cada vez más complicadas. Porcentaje de mortalidad embrionaria con respecto a la edad, fíjense, lleva de 25 a 27 años, 30% de mortalidad embrionaria. 17 a 20, que eran las chicas del grupo, 10%, que estaba bastante normal, ya de 21 a 24, 25%. Entonces las conclusiones, es una técnica útil en casos de fertilidad que esté asociada al sistema reproductivo tubular, sobre todo cervix y útero. Y se puede realizar en cualquier clínica veterinaria que esté bien equipada, sin necesidad de grandes equipos. Nosotros las primeras las hicimos sin estufa. Teníamos un baño María, entonces como no teníamos dónde incubar, lo que hacíamos era, a partir de las 24 horas de la HCG usábamos solamente en esa época, la empezamos a revisar, y cuando realmente veíamos que se estaba por ovular, pero con la referencia del HCG, ahí la aspirábamos y poníamos el ovocito en M199 en un baño María a 38 grados mientras cortábamos la receptora, aspirábamos la receptora y se lo poníamos. Y así hacíamos las primeras. Y la primera la hicimos en el año 2004, casi por curiosidad, y me acuerdo que justo eran, no sé, 11:30 de la noche, esas cosas que pasan una vez en la vida, y cae un cliente a esa hora al centro, y llega y estaba todo prendido, todo laburando, todo sucio, qué sé yo, una yegua de él que le estábamos haciendo la transferencia de ovocitos. Me dice, pero esa es la fresca, Eduardito no vino atrás, esa es la fresca. Y yo estaba sangre, barbijo, el sudor, estábamos en enero. Sí, la fresca. Bueno, y le sacamos una experiencia a la fresca ese día con la primera transferencia de ovocitos en esas condiciones. Pero claro, la fresca no era una yegua tan vieja. Lo que pasa es que era una yegua que no daba embrión. Pero a lo que voy, lo que más nos sirvió esto a nosotros fue para despertarnos la inquietud de trabajar con óvulos, que ya no es lo mismo que trabajar con embrión. Por eso yo digo que la transferencia de ovocitos se puede hacer en cualquier clínica donde uno tenga algunas cosas fundamentales y además le ponga la garra de la cirugía. Bueno,
vamos a seguir. ¿No probaste, Fernando? No, ya muy riesgoso, ¿no? En vez de hacerle la aspiración como la donante a la receptora, en la misma cirugía, aspirar el folículo ahí, la exteriorizar el ovario. Lo pensamos. Es como jugado. Lo pensamos, lo que pasa es que si no lo sacas, ¿qué haces? Sí. Ya tenés la yegua abierta, el ovocito cargado. Sí, sí. En realidad el que no lo piense, por ahí a veces lo termina haciendo por necesidad. Hay trabajos, hay varios trabajos que muestran que si vos ese folículo de la receptora, aunque no logres recuperar el ovocito, te va a formar un cuerpo lúteo no ovular, vas a complicar tanto la ovulación que las chances son mínimas. Y probablemente sea de esa manera. Y hay laburo que hizo Marco Alvarenga en Brasil que lo demuestra. Nosotros nos habíamos puesto como regla que había que sacar el ovocito. Pero bueno. Estas son las condiciones, las conclusiones finales. Bajo condiciones óptimas de manejo, o sea, cuando el ovocito está maduro, transferido a una receptora ciclante, 32 a 45 horas posteriores a la inducción, el porcentaje de preñez fue entre el 39 y 42% por ovocito transferido. Esto es altísimo, considerando la calidad de yeguas que nosotros teníamos y considerando que son yeguas que ya no tenían ninguna chance. O sea, ¿era eso o nada? Para la inducción de la yegua donante, la combinación de acetato de deslorelina y HCG fue más efectiva que la deslorelina sola. Las receptoras no ciclantes resultaron en un menor porcentaje de preñez que las receptoras ciclantes. Las yeguas más viejas mostraron mayor incidencia de mortalidad embrionaria y mayor incidencia de ovocitos degenerados. Obvio. Los ovocitos inmaduros o en un estado incierto de maduración tuvieron un menor porcentaje de preñez. Era lo que les decía hoy de esos ovocitos que no sabemos cuál es su estado meiótico. Es solamente uno de 16. El flashing del útero de la yegua receptora para recuperar el embrión y luego transferirlo a una nueva receptora pareció resultar beneficioso. 4 de 4 receptoras ciclantes y 4 de 7 receptoras no ciclantes. Pero, perdón, ¿esto vos lo hiciste en condiciones en que por algún motivo nos pasó algo con la receptora? No, el tema es así. Cuando vos la operás a la yegua, le vas a dar buscapina, de todo, para que esa yegua primero se deje operar parada. Nosotros usamos dormosedán, butorfanol, todas esas cosas comprometen el clearance del útero, de manera que esa yegua le pones el oviducto y le pones el ovocito en el oviducto y a partir del día siguiente la empezás a revisar y el útero lo tocas así, viste, es un flan, tiene líquido. ¿Le das progesterona? ¿Le das progesterona al mismo día? Le damos progesterona en dosis ascendentes, peor todavía. Y la realidad es que uno es ese periodo de tiempo, desde que pones el ovocito hasta que vos sabés que ese ovocito va a bajar al útero y estás con un cronómetro y dices, a ver, che, y resulta que hay algunas veces que no se recuperan. Y muchas veces nosotros ya estábamos tan podridos que lo único que queríamos era dejarla y ver si se preñaba, pero en determinado momento dijimos, che, pero no podemos dejar este embrión en este útero. Flashing. Sacamos el embrión, que muchas veces estaba, y lo poníamos en otra receptora. Y eso cambió por completo nuestros resultados. ¿Le daba reumático o inyectable? Ahora no sé como inyectable. norma, ahora Bueno, ahora después de esto arrancamos con el ICSI y esto ya no lo hacemos más. Y no lo hacemos más, sobre todo porque no hay quien lo pague. Esto es carísimo. Esto es carísimo por el tiempo que te lleva, por los costos, por la baja eficiencia. Entonces, por eso digo que esto fue un puente entre la transferencia de embriones y el ICSI. Y es un puente que lo puede cruzar cualquiera de nosotros que tenga ganas de laburar y que tenga un equipo mínimo y ayuda, porque necesitas un tipo que sepa hacer cirugía o que aprenda a hacer cirugía, pero es fácilmente realizable por cualquiera de nosotros. ¿Y cuánto tiempo después de colocar el ovocito se
inicia la recuperación para... ¿El para flashing? colocar? Sí. Día 7, día 8. Cuanto antes, porque viste que si el útero está feo, pero yo me quedo sorprendido de la cantidad de... Mirá, fíjate, si sumás de las receptoras ciclantes y no ciclantes, ¿cómo da la cuenta? En las ciclantes todas y en las no ciclantes 4 de 7, es altísimo. O sea, a vos te subió la tasa de los no ciclantes, vos no tenías un 9% de preñez. En las no ciclantes, Sí, o sea, las no ciclantes, más allá de que no fueron más bajas que las cíclicas, sí. ¿vos no tuviste mejores resultados cuando flasheaste y transferiste? Sí, Bueno. 4 de 7. Sí. Pero si yo las dejaba, Claro, por si eso yo las sacaba, el porcentaje era Sí. un desastre. El porcentaje de pérdida de preñez, 24%, está probablemente relacionado a la edad de las yeguas donantes y es similar a los porcentajes de pérdidas experimentadas en programas comerciales de transferencia embrionaria de la misma edad. Lógico. Y estos son los parámetros que no afectaron el porcentaje de preñez. Que todos los números están en ese paper que yo les mostré, pero si no nos vamos más. Que no afectaron los porcentajes de preñez. La edad de la donante en ese rango que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? El método de inducción tampoco afectó el porcentaje de preñez, sí afectó el porcentaje de recuperación. Acuérdense, cuando juntábamos las dos drogas, los ovocitos salen antes. El tiempo transcurrido entre la inducción de la donante y la aspiración de la donante tampoco afectó la preñez. O sea, ¿esto qué significa? Que si la inducción es tiempo cero y yo aspiro a las 24 horas, a las 27, a las 28, el porcentaje de preñez no me va a cambiar. Sí me va a cambiar el porcentaje de recuperación. Si yo aspiro demasiado temprano, me va a bajar la recuperación. Pero si lo recupero, el porcentaje de preñez va a ser el mismo. Tiempo de cultivo en incubador antes de la transferencia. Esto fue una tranquilidad porque nos dio aire para cierta flexibilidad. El tiempo que estuvo ese ovocito esperando a que se cumpliera su momento de transferencia tampoco afectó. Y lo que les decía hoy, la inseminación de las receptoras posteriores a su aspiración resultó en los porcentajes de preñez más altos, que si mal no recuerdo alrededor del 80%. Llega enseguida, ¿Eh? llega rápido, 6 horas, 7 horas. El embrión, el semen lo pones, lo estás poniendo ahí, claro. Bueno, entonces vamos a hablar finalmente de ICSI. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? ¿5? Bueno, ICSI, ¿qué es? Es la inyección dentro del citoplasma de un espermatozoide. Es una técnica de reproducción asistida, se hace en medicina humana desde hace muchos años y es la inyección en un ovocito maduro. Hay pocos laboratorios en el mundo que lo realizan en equinos. Acá en la Argentina hubo una preñez del laboratorio de Daniel Salomone, un nacimiento que nació justo una semana antes del nuestro, así que Daniel cada vez que me ve se ríe por eso. Después hay un centro en Brasil que hace ICSI. En Estados Unidos hay 2 universidades y 2 o 3 centros comerciales, y en Europa hay 2 o 3 lugares. No hay más. O sea, en Nueva Zelanda también hay un lugar. Así que esto nos pone, la verdad, y lo digo con mucho orgullo, en una situación de privilegio, ¿no es cierto? Porque no es algo muy común. Sirve para yeguas infértiles, sirve para padrillos oligospermicos. Estas son las 2 razones por las cuales se usan en medicina humana, sobre todo en el caso de hombres con problemas de fertilidad. También nos sirve en caso de que tenemos reserva de semen congelado de baja calidad, como puede ser, por ejemplo, cuando se obtiene semen de los epidídimos después de que un animal se sacrifica o se castra. Y una de las ventajas grandes que tiene es que, si bien todos sabemos que las yeguas ovulan, son estacionales para ovular, sin embargo producen folículos durante prácticamente todo el año, que son folículos que se pueden aspirar y madurar in vitro. La aspiración folicular
Jaime Roldán aspirando una yegua, acá mucho no se ve, pero básicamente se utiliza un ecógrafo con un transductor transvaginal, el líquido se infunde mediante una jeringa y se recupera por una bomba de succión, y cuando se succiona se van aspirando todos los folículos. A diferencia de otras especies, en el equino el ovocito se encuentra muy agarrado de la pared del folículo, es una diferencia anatómica muy significativa, por ejemplo, con el bovino. En el bovino es muy fácil porque uno aspira. En el equino tiene que flashear, o sea, tiene que meter líquido, sacarlo y hacer un efecto de cureteo dentro del folículo para poder desprenderlo de la pared. Estos son números de aspiración folicular de los últimos años, que más o menos están muy bien en relación a los de otros laboratorios que han publicado sus resultados. El porcentaje de recuperación alrededor del 60% de los folículos aspirados y un promedio de recuperación de alrededor de 7-8 óvulos por sesión de aspiración. También se pueden producir embriones a partir de yeguas muertas, yeguas que se sacrifican. Si los ovarios son inmediatamente sacados del animal y enviados al laboratorio, nosotros podemos sacar los óvulos presentes inmaduros, que nunca son muchos, 3, 4 en el mejor de los casos por ovario, y con eso podemos lograr producir algún embrión. Normalmente nosotros aspiramos en Doña Pilar, en Lincoln, aspira Jaime. Los ovocitos inmaduros se ponen en un medio comercial de holding, en el mismo Singro, y los mandamos en los termos Stanley a 24 grados a nuestro laboratorio en Pilar. Yo hace cosa de 3-4 años armé un laboratorio en Pilar para poder desarrollar el tema del ICSI. Además, por cuestiones personales, yo me quería mudar más cerca de Buenos Aires y la verdad es que me había costado mucho en Doña Pilar, en el medio del campo, poder avanzar en tecnología por todas las limitaciones que hace vivir en el campo: corte de luz, lejanía de los lugares donde uno puede aprender, service de los equipos, etcétera, etcétera. Así que armamos un laboratorio en Pilar y yo me mudé a Pilar. Esos ovocitos que yo les mostraba recién están inmaduros, están sacados de un folículo inmaduro, y uno lo que tiene que hacer es madurarlos de vuelta, llevarlos a metafase 2 con el cuerpo polar. La maduración del ovocito tiene una maduración nuclear que tiene cambios visibles porque uno ve el cuerpo polar, y una maduración del citoplasma que tiene cambios que no son visibles al microscopio, que, bueno, resumiendo, son reorganización de organelas, reclutamiento de ARN materno, incremento de reservas de calcio y un montón de otras cosas que no tiene sentido que las hablemos ahora. Pero es importante saber que ese ovocito que llegó al laboratorio hay que llevarlo a metafase 2. Eso se hace en una incubadora con un medio que tiene hormonas. Y estos son nuestros resultados del año 2018 de ovocitos inmaduros. De 308 tuvimos un 54% de maduración, que es bastante bueno. Hoy estamos un poco más arriba de eso, pero son valores que están en los valores que tienen que estar comparados con otros laboratorios. Entonces, una vez que nosotros maduramos esos ovocitos, se maduran por 30 horas, más o menos, algunos 30 horas, hasta 36 horas, nosotros lo hacemos. El ovocito ya maduro está todo rodeado de esas células del cúmulus, y nosotros, para poder trabajar con el microscopio, tenemos que dejarlo bien peladito, sacarle todas esas células. Este es un ovocito maduro, ven que tiene el cuerpo polar ahí, eso significa que ya ha extruido la mitad de los cromosomas, y toda esa denudación se hace utilizando enzimas, la hialuronidasa, que suelta esas células, y con los strippers, con una acción mecánica, se van denudando para que quede totalmente desnudo y podamos trabajar. Entonces nos sentamos en nuestro microscopio. Nuevamente les muestro el cuadrito donde vamos a sostener el ovocito con el holder de la izquierda,
y en la derecha vamos a tener una aguja de inyección de espermatozoides. Esto ya se los mostré, a ver si esto anda. Ahí va, a ver. Bueno, ahí está con piezo, esta es la técnica con piezo drill. Fíjense que la aguja no tiene punta, está funcionando el coso este que yo les decía eléctrico, ahí pasó la zona pelúcida y ahí está pasando el oolema, ahí lo penetró y ahora van a ver venir el espermatozoide. Bueno, pasó demasiado rápido. ¿Lo matás antes del espermatozoide? ¿Lo vieron o no? Yo no lo vi. No, pero pasó. El espermatozoide es muerto, ¿no? No, el espermatozoide lo tenemos que primero... Ahí está en la punta. Ah, está en la punta, por eso no lo habíamos visto. Con cola y todo. Con cola y todo. El espermatozoide, ahora les voy a contar algunos detalles, pero básicamente el semen hay que procesarlo primero a través de gradientes para ir sacándole un poco toda la mugre y elegir los buenos, y después lo pones en una gota, en la misma placa, en una gota de PVP, que es un medio de alta densidad que hace que el espermatozoide, ¿viste? Porque si no, no lo agarras. Entonces, cuando lo agarras así, te le pones arriba y le pegas un zapatazo y el espermatozoide queda así, y le pegas un golpe eléctrico con el piezo y entonces ahí queda así y después lo metes adentro. Fernando, pero en la fertilización natural la cola queda fuera de la zona pelúcida, no que entra nada más que la cabeza, cuando se recurre naturalmente. Qué buena pregunta. Yo creo que ni siquiera la cabeza, lo que entra... Reacción acrosómica. Hay una reacción acrosómica, lo que entra es el contenido. Todo lo demás queda afuera. Exactamente. Hay una fusión de membranas y se vacía el contenido dentro. Nosotros le estamos metiendo completito. Esto es con aguja biselada. Hay dos técnicas básicamente. Una es la del piezo con aguja roma y la otra es con aguja biselada y sin piezo. Nosotros probamos las dos y en realidad probamos las tres, porque después combinamos la aguja biselada con piezo, porque a mí personalmente me gusta mucho el piezo para trabajar sobre el espermatozoide. Entonces, yo hoy estoy usando las dos cosas, la aguja biselada con piezo. Entonces, acá tenemos de vuelta el ovocito. Esto es típico de un ovocito maduro. Fíjense que el ovocito maduro, todos los ovocitos maduros, bien maduros, tienen una polarización del citoplasma. El ovocito en el equino está lleno de lípidos. Es una de las pocas especies, junto con los cerdos, que tiene mucho lípido. Y eso de alguna manera complica las cosas porque uno no ve muy bien lo que está haciendo adentro. Pero cuando están maduros, los lípidos se polarizan, se ponen de un solo lado. Entonces, esta es la zona pelúcida, este es el oolema, acá está el cuerpo polar arriba, siempre lo ponemos arriba, acá viene el espermatozoide, avanzamos el espermatozoide, penetramos el oolema, vieron que se armó como un embudo y de ahí está entrando el espermatozoide, ¿lo ven? Perfecto. Ahí pasó el espermatozoide, ahí está, ahí va. Y ahí salimos. Entonces, acá no se escucha el ruido del piezo, pero lo bueno del piezo, a mí personalmente lo que me gusta del piezo es que el oolema, la membrana del ovocito en el equino es muy resistente, a diferencia de los humanos. Cuando los médicos, los biólogos que trabajan en medicina humana quieren trabajar con estos, los odian porque les cuesta un montón perforar el oolema, porque es muy resistente. Con el piezo, uno le da un golpe de piezo y es como que rompe la membrana. Y estos son una vez que uno logró esa inyección, lo va a poner a cultivar, hay medios de cultivo que la verdad que para